Bienvenidos, queridos niños de la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a estudiar el día de hoy una, vamos a estudiar el día de hoy una de las lecciones importantes que tiene para nosotros la lección de este trimestre. Cuando nosotros aprendemos de los personajes de la Biblia, vamos aprendiendo las historias de sus inicios. Esta historia que vamos hoy día a estudiar, posiblemente tú no la llevaste cuando estabas en cuna, en infantes o en primarios, ya que es un tema bastante amplio, es un tema bastante importante e interesante en la vida de Abraham. Estamos hablando acerca de Abraham, estamos hablando acerca de cómo Abraham vivió y asumió la responsabilidad de ser el pueblo de Dios, el pueblo judío, ser el quien Dios eligió, aceptó el reto de salir de su tierra para irse a la tierra que Dios no le había dado. Habíamos visto que Abraham no salió solo, salió con su esposa Sara, su sobrino Lot y la esposa de Lot, que se separaron. Había salido con su padre Tarek y Abraham no tenía hijos. La lección de esta semana tiene el título Jugando a la espera. Habiendo esperado con paciencia, dice que Abraham alcanzó la promesa. Ahora, uno tiene que seguir las instrucciones de Dios, así nos ayuda a evitar situaciones de conflicto. Había un problema, hubo un problema. ¿Cuál era el problema que nosotros podemos ver en esta historia? El asunto es que Sara no había tenido hijos. Por lo tanto, Dios le había prometido que de los descendientes de Abraham y de Sara, por supuesto, que era la esposa, la única esposa que Abraham tenía, iba a venir los descendientes, iban a ser Jesús. Pero Sara no había tenido hijos. Ahora, ¿qué era lo que ella podía hacer? Porque Sara no había tenido hijos. Ahora, Sara, en el tiempo bíblico, como en el tiempo de ahora, ser una mujer estéril, ser una mujer que no puede tener un hijo, podía ser considerado como un castigo de Dios. A lo mejor la gente podía pensar, ¿qué pecado tendrá este hombre? Y esta mujer, sobre todo, que no tiene un hijo. Estos eran los pensamientos que existían en aquella época. Ahora, ¿qué pensamiento nosotros podemos tener que puede ser similar al pensamiento de esa época? ¿Verdad? Las costumbres a veces entran dentro de la iglesia y también entran dentro de nuestras casas adventistas, de nuestros hogares adventistas. Así que Sara tenía un problema, el tiempo estaba pasando, ya no era una mujer tan joven, así que ahora tenía un problema que ella no podía dar a luz, no podía quedar embarazada, por lo tanto no podía dar a luz un niño. Así que ella estaba preocupada. Cada mañana cuando ella se levantaba, recordaban la promesa de Dios, agradecían a Dios por el cuidado que había tenido de sacarlos desde la tierra de Ur de los Caldeos, oraban por Lot, por su familia, pero ellos también necesitaban orar y recordaban la promesa de que Dios había prometido que iba a tener un hijo. Así que la Biblia dice que ella era estéril, ¿cierto? Entonces no era fácil. Ahora, cuando tú tienes un problema, cuando tú no tienes un hijo dentro de un matrimonio, muchas veces cuando las personas se casan, ellos quieren tener hijos, algunos no quieren tener hijos, ¿no? Por eso es que tú ves muchas veces en la calle gente que cuida perritos, gatitos, y los trata como, y le dan todas las comodidades como si fueran un niño o una niña. Eso no es lo que Dios pensaba ni lo que Dios esperaba de Abraham y Sara. Así que no había en esas posibilidades de tener un hijo. Así que decidieron ellos no ayudar a Dios, pero decidieron cambiar, cambiar los planes que Dios tenía. Dios había dicho que Sara iba a tener un hijo. Pero Sara ya estaba vieja. Y ella dijo, no, yo no creo que pueda tener, ya soy una mujer cerca de 90 años. Pero esto pasó antes de que ella cumpliera los 90 años. Así que ella siguió las costumbres de aquella época, las costumbres de aquella época. Cuando eh, tú conoces las promesas o las bendiciones que Dios ha prometido para tu familia,
Tú tienes que esperar. A veces buscamos soluciones que son humanas, ¿verdad? Soluciones humanas. Y esas soluciones humanas no siempre llevan al éxito. En este caso, Sara, como era la costumbre de la gente que no podía tener hijos, Sara le dice a su esposo, bueno, se me pasan los años, no voy a tener un bebé, por lo tanto, yo creo que tú puedes tener un hijo con mi esclava, Agar. Ahora, era la costumbre de aquella época. Creo que Sara convence a Abraham y fue una decisión de los dos. No hubo oración, la Biblia no menciona que si ellos oraron, como mencionan otras historias de la Biblia, pero la Biblia tiene historias bien extrañas, pero que no dejan de tocar una realidad que puede pasar hoy. ¿Qué pasa cuando una familia no tiene hijos? El esposo quiere hijos. He crecido en la iglesia y he visto a veces que personas han decidido hacer otras cosas que van en contra de lo que Dios pide. Yo tenía una amiga que cuando yo tenía 14, 15 años, ella no se casó, no encontraba un muchacho que se casara, así que pagó a un hombre para que tener relaciones y quedó embarazada, ¿no? Ella quería un hijo. Ella pedía a Dios un hombre con quien casarse, pero al ver que sus oraciones, que el tiempo se le pasaba, decidió actuar por su manera. Así que en este caso, a Sara eh, también hace lo mismo. Le dice a su esposo, cásate, te voy a dar como, toma una segunda esposa, que Dios no había aprobado la poligamia, es decir, que se casara él con dos esposas. Adán solo tuvo a Eva. Así que decidió, en una forma sin consultar a Dios, ella le entrega a su sirvienta, una mujer egipcia, una mujer que no que había aprendido con Sara y con Abraham acerca de Dios, porque ella era egipcia, así que había aprendido de los dioses egipcios. Si una mujer que no tenía un conocimiento de Dios, le dice, tú vas a ser la madre, vas a tener el hijo que Dios había prometido. La promesa de Dios es que Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Para eso ellos también estaban un poco desesperados. Inclusive habían tenido, uno de sus esclavos había tenido un hijo llamado Eliezer, y Abraham dijo, este lo puedo adoptar como mi hijo, pero Dios le dijo, no, si no va a ser un hijo tuyo el que lo va a heredar. Y entonces, como te dije, primero ellos estaban queriendo tener un hijo, el tiempo iba pasando, aunque estaba en la tierra prometida, que daba frutos, tenían buenos territorios, los animales aumentaban, él tenía esclavos y esclavas, lo que no tenía era un hijo. Entonces a veces la desesperación por tener un todo perfecto, puedes tú cometer el error de alejarte de Dios y hacer cosas que te alejan de Dios. Por ejemplo, a tu edad, un muchacho de entre los 10 a 14 años quiere ser el muchacho popular de la escuela y según la costumbre te puedes poner un arete para cautivar la atención y te lo sacas cuando llegas a tu casa porque en tu casa te van a rechazar. O maybe te hagas un tatuaje o maybe hagas algo para llamar la atención, romper los vidrios, tirar huevos. Puedes hacer algo para captar la atención y para ser más popular, porque en este caso ellos lo que querían era ya enseñar a todo el pueblo, porque toda la gente, todos los demás pueblos también veían la situación de este hogar, decían, bueno, ellos adoran a Dios, pero no tienen hijos, ¿cómo es posible que ellos que adoran a Dios no tengan hijos? Así que había una presión tanto de afuera como de adentro. Y ella estaba desesperada porque no podía tener hijos. Y entonces le da a su sierva Agar para que sea su esposa y para que mantenga relaciones, sea una mujer, del, una, una esposa, una segunda esposa. Por supuesto que Sara era la principal, pero la que le iba a dar el hijo era él. Y entonces se le dice a Abraham, que es mejor que tú tomes a ella. Y entonces cuando era la costumbre que cuando la sierva estaba dando a luz, la esposa esté en el parto, recibiendo al niño, y era como si él hubiera dado a luz.
Y entonces Abraham acepta el reto de Sara. Como te dije, he crecido en la iglesia adventista y he visto cosas así. Hermanos muy consagrados a Dios que han hecho cosas que aparentemente las necesitan, pero no han buscado la dirección de Dios. Porque si Abraham y Sara hubieran consultado a Dios, estoy seguro que Dios le hubiera dado la misma respuesta que cuando le dijeron, que si Eliezer, el siervo, el niñito esclavo que había nacido ahí, podía ser su hijo. Y Dios dijo, no, él no va a ser un hijo tuyo, pero ellos esta vez no consultaron. Por supuesto que ellos pensaron en el momento. Ellos disfrutaron que la mujer esté embarazada, había alegría, iba a haber un niño, pero las cosas fueron cambiando porque, bueno, las cosas fueron cambiando porque Agar comenzó a sentir cierta superioridad. Ahora ella había sido esclava, era quien barría, limpiaba, lavaba. Ahora era admirada porque tenía el vientre, un embarazo, tenía su embarazo y te estaba esperando un hijo de Abraham. Así que esto al principio iba bien, pero luego ella comenzó a tratar con desprecio a Sara. Me decía, ok, yo como esto porque soy la que está embarazada, tú no lo necesitas. Entonces quiere decir que Agar comenzó a tener cierta orgullo y comenzó a causar molestia a Sara. Y luego esto trajo problemas entre Sara y Abraham. Entonces le dijo, mira, yo te di a la sirvienta para que tuvieras hijo, ahora ella se cree superior a mí, ¿no es cierto? Y eso es producto de que las cosas, cuando no se piensan bien, dan un mal resultado. Conozco una familia que la esposa no podía tener hijos y el esposo, eran adventistas ambos, muy consagrados a Dios. El esposo decidió tener un hijo con una vecina, le pagaron un vientre de alquiler, pagaron y al año ellos trajeron un niño. Por supuesto que se supo cuál era, no cuál fue el producto y eso trajo muchos problemas hasta el día de hoy. Las cosas tienen que pensarse y tienen que hacerse como Dios lo había dicho. Ahora, Dios tenía todo planificado, ¿no? Dios sabía lo que estaba haciendo. Era una prueba para ambos. Y en esta prueba, tanto Abraham como Sara fallaron, ¿no? Porque tuvieron ese niño. Entonces, como te dije, hubo problemas porque Abraham le dijo, mira, ella es tu sirvienta. Tú haz con ella como quieras. Y entonces Sara le comenzó a afligir a tal grado que Agar huyó y huyó 2 veces. Y Agar es la única mujer en la única sirvienta criada que Dios le habla. No hay otra historia en la Biblia, como te digo, hay cosas extrañas en la Biblia. Agar escucha la voz de Dios porque Agar había aprendido de Dios. Una cosa era que ella se sentía orgullosa, pero ella reconocía que había un Dios en Israel, en la casa de Abraham. Y entonces Dios le dice, Sara, Agar, sierva de Sara. O sea, le reconoce su posición. Dios amaba a Agar, por supuesto. Agar fue usada por Abraham y Sara para tener un hijo. En realidad yo creo que Agar ni pensaba ser alguna vez la madre de algún hijo de Abraham. Ella fue vendida como una esclava, pero simplemente pensó que toda su vida iba a ser esclava y si se casaría se iba a casar con un esclavo. Pero nunca se imaginó casarse con el dueño de toda la tierra prometida, que era Abraham. Así que por ese lado ella fue usada porque podía tener hijos, pero también a la vez fue maltratada. Ahora Dios no aprueba la violencia contra la mujer, y menos que siendo un hogar cristiano, un hogar adventista, como era el hogar de Abraham, porque eran adventistas, ellos guardaban el sábado, diezmaban, esperaban la venida del Mesías, eran fieles a Dios, no adoraban ídolos, actuaran de esa forma. Pero, por supuesto que no llegaron las reprensiones fueron duras, tanto para Sara como para Abraham y como para Agar.
Los tres sufrieron por la mala decisión que habían tenido. Uno no puede jugar con el pecado ni tratar de hacer cosas que, aunque te van a hacer felices, no es lo que Dios quiere. En este caso, ellos debieron haber esperado, haber consultado con Dios, pero lo hicieron ellos sin pedir la dirección de Dios y haciendo las cosas del mundo. Tú puedes traer cosas del mundo a tu casa y atraer a la iglesia. Puedes traer música, canciones, planes, programas, ideas, juegos, amistades. Puedes traer, cambiarle el título de una cosa por otra. Tú puedes hacer un Halloween adventista y creer que eso es bueno, porque nos vamos a reunir entre adventistas, pero no es lo correcto, no es lo que Dios espera. Tú puedes inclusive, antes alguien tuvo una idea de que, bueno, hagamos una misa por los hermanos que adventistas que han muerto, que vengan sus familiares a la iglesia, como hace la iglesia católica, que hace una misa al mes de muerto. Y algunas personas traen eso a la iglesia usando algo bonito, algo interesante. Va a venir la familia del difunto y se va a hacer una misa, como hace el sacerdote, pero es una misa adventista. Cosas así tú puedes traer a la iglesia que aparentemente son buenas. A tu casa también la puedes traer, pero no es lo que Dios pide. Y en este caso, tanto Sara como Agar y Abraham tuvieron problemas, porque Agar no, Agar conocía de Dios, pero el orgullo y la vanidad, yo soy ahora la mamá, yo merezco lo mejor, la atención está en mí, yo soy la que voy a tener un hijo y tú no, entonces eso le trajo problemas a Sara. Y a Abraham, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando las cosas no son bien llevadas, trae problemas. La impaciencia crea problemas. Tienes que ser paciente. Tienes que tomarte un tiempo para que las cosas se arreglen. Y por supuesto, le trajo problemas a ella misma. Es interesante interesante saber que esto le comenzó a traer, ella estaba súper desesperada. Eh, el asunto fue que Sara eh, el problema fue que ese problema no solamente fue un problema del momento, sino hasta el día de hoy, porque el hijo que nació de Agar se llamó Ismael y es el padre de los árabes. Y Isaac, el hijo de Abraham, es el padre de los judíos, por eso es que tú ves y verás siempre que hay una guerra en el oriente entre judíos y árabes por ese problema que pasó entre Abraham, Agar e Ismael. Así que si tú puedes investigar, busca en Google cuál es el problema entre los árabes y judíos y vas a encontrar que es el problema que ellos suscitaron porque automáticamente Agar tuvo un hijo que Dios no tenía en planes. Dios bendijo a Ismael porque era un niño inocente. Él era inocente de las intenciones que había tenido Abraham y Sara. Pero Dios lo bendijo, por lo tanto, eh, es importante que nosotros tengamos siempre presente. Tú puedes pedirle a Dios un hijo, tú le puedes pedir a Dios una casa, tú le puedes pedir a Dios un carro, tú le puedes pedir a Dios lo que necesitas, pero tienes que tener paciencia para que Dios haga sus planes. ¿Verdad? A veces hay hermanos adultos que quieren una casa. ¿Qué hacen? Dejan de dar ofrendas a Dios o quizás trabajen en sábado. Y luego, después de unos años, se olvidan de Dios y tienen la casa y se olvidan de Dios. Y aunque querían una casa, porque tener una casa es bueno, pero dejar de diezmar o dejar de ir el sábado a la iglesia por trabajar, eso no es correcto. Especialmente porque no es el camino correcto. Tú quieres que tus amigos vengan a la iglesia. Entonces inventas una fiesta de disfraces, como la de Halloween, para que tus amigos vengan a la iglesia. Aunque eso está bien, que tus amigos vengan a la iglesia no es el método. Ellos deben venir porque quieren aprender de Dios. Pero buscar técnicas y tácticas son cosas muy difíciles. Eh, Buscar formas de cómo hacer las cosas para que salgan bien necesita pensamiento y mucha oración y consultarle a Dios. Lo triste de esta historia es que Abraham y Sara no consultaron con Dios. Cuando nació, como te dije, el siervo,
ellos dijeron, bueno, este siervo ha nacido en nuestro hogar, nosotros somos adventistas, los padres ya han aceptado a Dios, ¿qué más necesitan? Pero Dios le dijo, no, 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 ese niñito no, tú vas a tener un hijo de ti mismo. Entonces Sara que dijo, bueno, ok, yo ya estoy vieja, estoy desesperada, los años van pasando, aquí no hay niños, únete con mi sierva, ¿verdad? Agar, y los hijos que ella tenga van a ser los nuestros. Pero no consultaron a Dios porque Dios le dijo, no, esta vez no digamos, podemos consultar como adultos. Y tristemente ella cometió ese error. Entonces, cuando uno pone las costumbres y las tradiciones antes que la palabra de Dios, sufrimos las consecuencias con dolor, ¿verdad? Todas las personas que han intentado ayudar a Dios a cumplir sus propósitos sin obedecer la ley de Dios, han tenido problemas toda una vida. Y como te digo, los problemas que hay entre judíos y árabes es por esta razón. El problema radicó en que Agar crió a su hijo, eh, lo crió con resentimiento, ¿verdad? Porque al final, y te adelanto la historia para que tú entiendas mejor, llegó un momento cuando Dios tenía, ya el niño nació, nace Isaac, y entonces Agar e Ismael se burlan, porque eran 10 años, era casi 10, 12 años mayor que Isaac, se burlan de Isaac, y entonces Sara le dice a Abraham, tienes que echar a esta sirvienta y a su hijo, y entonces ella lo hace. Y entonces, cuando lo echa, él se fue a vivir cerca de su padre, y es por eso el conflicto que existe entre judíos y árabes por el problema que radicaron, ¿no? Es triste, pero es una historia que está en la Biblia. Es triste, pero nos muestra que los errores de nuestros padres es una enseñanza para nosotros. Cuando tú haces lo mismo que tu padre fue, si tu padre fue un borracho, tú eres un borracho. Si tu papá tuvo 2 esposas y tú le sigues, porque eso a veces imitan los malos ejemplos de los padres, a veces los hijos imitan cosas malas que los padres han hecho. Entonces tú estás cometiendo un error y no estás pensando en las consecuencias. Tristemente, Abraham y Sara no pensaron en las consecuencias. Actuaron sin confiar en Dios, actuaron para apresurar los planes de Dios, usaron una mujer esclava que ella en sus sueños, sus mejores sueños, nunca pensó casarse y tener un hijo con la mujer con Abraham. Ella no pensaba, era una mujer que había conocido de Dios, había sido comprada en Egipto, la habían vendido, no tenía idea, aprendió de Dios, pero no dejaba de ser humana. Así que ella fue usada con el propósito de tener un hijo, ¿no? La Biblia tiene historias muy raras, pero de gran enseñanza, ¿no? Porque te muestra que aunque tú quieras tener la felicidad completa en esta tierra, porque Abraham y Sara querían ser felices con un hijo, con 2 hijos, pero ellos tenían que tener paciencia. Ellos buscaron una alternativa que no era la que Dios aprobaba, buscar una segunda mujer para tener un hijo. Y como no pensaron en eso, las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy. Y lo triste fue que no solo las consecuencias, no solamente ellos no pensaron en el futuro, sino que el hogar de ellos comenzó a tener problemas. Agar se sintió superior a Sara porque tenía un bebé. Y Abraham no podía decir, yo te quiero, Sara, pero tú me dijiste que me casara con ella, que tuviera un hijo con ella, pero es tu esclava, tú haz lo que ella con ella como quieras. La Biblia no dice si le pegaba o la castigaba o la bofeteaba, pero yo creo que eran palabras hirientes. Lo que Dios no aprueba es la violencia cualquier tipo de violencia contra cualquier persona. En este caso, Agar no merecía, a pesar que ella se había equivocado, tenía que Sara haber sido prudente, porque dice que ella tuvo que huir 2 veces porque el castigo era grande, mostrándole que aquí la que manda soy yo porque soy Sara, la esposa. Tú eres solamente una esclava que necesitábamos el niño que tú tenías. Dios bendijo a Agar y le dio un hijo que se llamó Ismael, que es el padre de los árabes.
y él tuvo que irse lejos cuando nace Isaac, que es una lección que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el propósito de esta historia? Tú estás en una edad que tienes que tomar elecciones, que tienes que elegir. Cualquier cosa que sea tu elección, tú tienes que consultar con Dios. Si tú quieres disfrutar el día, la noche, la tarde, la fiesta, el momento, los planes, tú tienes que pensar en las consecuencias. Y eso es muy, muy seguro, que tú tienes que pensar en las consecuencias. Abraham y Sara no pensaron. Trajeron problemas para su hogar y para el futuro. Más cuando Dios tenía un plan de formar un pueblo que iba a esperar la venida del Mesías. Y tanto el pueblo árabe y han sido tuvieron muchos enfrentamientos. La Biblia tiene te cuenta las historias de los problemas que ellos tuvieron cuando estaban saliendo de Egipto y durante todo hasta el día de hoy. Pero no por eso debemos odiarlos, no podemos odiarlos. Ellos eran hermanos, ellos eran descendientes, ellos eran personas que realmente eran humanas, no eran personas que nacieron, que el problema radicaba en los padres. Ya cuando era Agar y Sara, y eso era un problema, era un enfrentamiento. Y a veces, como te digo, traer las costumbres o hacer las cosas como le hace la gente de afuera que no conoce a Dios, puede traer un doble problema, ¿no? En esa cual era la costumbre, la esposa no podía tener hijos, el esposo podía tomar una segunda esposa, una esclava. Y eso fue lo que se hizo. Por supuesto que Dios no estaba de acuerdo, pero ya Dios no podía detener el embarazo de Agar. Dios no aprobaba el aborto, no hizo abortar a Agar. Ella estaba contenta con el hijo que estaba esperando, pero tristemente no eran los planes de Dios. Por supuesto que Abraham y Sara tuvieron que arrepentirse y más adelante veremos qué sucede con Sara. A pesar de todo, Abraham fue el padre de la fe y Sara aprendió a confiar en Dios, pero tuvieron que aprender con amargura porque vieron que lo que habían hecho era un problema grande. Esta es una historia que tú no la aprendiste cuando estabas en cuna, en infantes, en primarios. Ya, esta historia se te enseña en esta edad porque tú tienes que comprender que a veces los padres cometen errores y esos errores, a veces los hijos pagan esos errores, pero también tienes que aprender que si ellos cometieron un error, no debes cometerlo, ¿no? No debes cometerlo por muchas razones, porque tienes que aprender que todo error trae una consecuencia negativa. Imitar las cosas del mundo y traerlas a tu casa o a la iglesia puede ocasionar grandes problemas. Así que cuando tengas alguna actividad, cuando tengas un plan, cuando tengas algún deseo y se te dé una libertad como la tenía Abraham y Sara, tienes que pensar en las consecuencias. Ese es para tu edad. Puede ser que alguien te invite a una cerveza, puede ser que alguien te invite a una fiesta, a una sesión espiritista, a tener relaciones con alguna compañera de trabajo, a hacer tip-top sexuales o algo obsceno. Entonces tú tienes que pensar en las consecuencias. Si tú no piensas en las consecuencias, como no pensó Abraham y Sara, entonces las cosas se van a complicar para tu vida. Y hay muchas historias que te podría decir, historias reales de muchachitos y muchachitas y jóvenes que quisieron hacer cosas que parecían que iban a hacerles felices, pero al final no lo fueron. Recuerdo un caso aquí en Estados Unidos, una muchacha se enamoró de un muchacho que no era dentista. Ella dijo, lo que voy a hacer es casarme con él y él con el tiempo va a aprender de Dios, del sábado, y se casó con él en secreto. Cuando sus padres se dieron cuenta, ya era muy tarde. Ella sabía que era mayor de edad, por supuesto. Se casó. Y tristemente, ella cuenta la historia con lágrimas, que ella había planeado todo lindo. La mamá del muchacho la quería, le había dicho, tú la vas a hacer cambiar, él va a ser bueno, él va a entrar a la iglesia, pero no, ¿qué va? Él la quiso sacar a ella de la iglesia. Cuando yo escuché su testimonio, ella dijo lo siguiente, yo tenía planes lindos, pero no se los consulté a Dios.
Pensé que podía influenciar en él en una forma positiva. Pero tristemente él me quiso sacar de la iglesia. Ahora yo vengo a la iglesia con mis hijos y él se queda en la casa. O abre el negocio que tiene, ¿no? Porque es un hombre rico, es un hombre que tiene muchas posesiones aquí en los Estados Unidos. Pero como te digo, esta es una historia que se te presenta en esta edad para que tú pienses que Dios tiene planes para ti, pero no intentes ayudarle. Deja que Dios dé la respuesta en el momento preciso. Así que ese y la decisión que él tomó no solamente afectó a la familia, los vecinos que ellos habían tenido una gran influencia también pudieron ver las consecuencias. Porque cuando te imaginas tú que cuando la vieron a Agar que estaba corriendo embarazada, escapándose de las cosas que le decía Sara, ¿tú crees que los vecinos no veían? Por supuesto que eran tan chismosos como lo son de hoy día. Pero Dios le habló a Agar y le dijo, Agar, sierva de Sara. Que ha sido la única esclava que Dios le ha hablado. No hay otra historia en toda la Biblia de que una sierva tuviera la oportunidad de conocer, porque Agar había conocido de Dios. Regresa y mantente calma. Al final el niño que vas a tener va a ser un gran pueblo. Claro que le causó problemas a los descendientes de Abraham, que fueron judíos, pero así son las cosas, ¿verdad? Hasta el día de hoy se pagan esas consecuencias. Por no pensar, por no poner a Dios en primer lugar, no consultarle a Dios y por imitar las cosas del mundo. Así que piénsalo bien, las cosas que hacen, no hay un poder mágico que lo pueda revertir. No hay no hay máquinas del tiempo, giratiempos que puedan retroceder y ya las cosas estaban hechas. Así que esta es una historia que debes pensarlo, leerlo, meditarlo, consultar con tus padres, consultar con tu maestro, porque quizás tengas algunas dudas. Pero la cosa es que ellos sabían, tanto Abraham como Sara, que el hijo tenía que venir de Abraham. Pero Sara buscó un camino, una alternativa que estaba lejos de los planes de Dios. Y tristemente le trajo amarguras a ella y muchos problemas. Que Dios nos ayude y podamos compartir este mensaje a tus compañeros, tus amigos. Cuando alguien está en peligro, en cometer un error, tú tienes que ayudarle. Y la historia de Sara y Agar y Abraham fue escrita para ayudar a que nunca te dejes influenciar por las costumbres del mundo. Aunque parezca que son lindas, aunque parezca una alternativa, aunque lo quiera hacer de una forma adventista, de una forma cristiana, no deja de ser una idea equivocada. Como te digo, hacer una fiesta de Halloween adventista, donde los niños solamente son adventistas, no es lo correcto, porque no deja de ser una fiesta satánica. A veces traemos cosas de afuera. A veces traemos cosas porque pensamos que es lo mejor, pero no es lo mejor. Es necesario pensarlo mucho. Que Dios nos ayude y nos dé más ideas, más actividades, que Dios nos dé aprendamos más de las historias de la Biblia. La Biblia tiene historias interesantes, como te digo, historias donde se ven las buenas y las malas elecciones. Las malas elecciones te pueden alejar de Dios, porque ya había un problema. En este problema se enfrentaba la criada con la esposa y lo ponían a hablar, ¿por quién obedezco? Mira, soluciona tú, Sara, porque es tu esclava y tuviste la idea no fue mía. Pero él sí aceptó, ¿verdad? Típico en algunos personajes de la Biblia. No, yo lo hago porque tú me dijiste, ¿no? Adán le dijo a Eva, ella me dio el fruto y yo comí. O sea, que era típico culparse por no pensar las cosas a su debido tiempo. Tanto la historia de Abraham y de Sara como la historia de Adán y Eva son casi parecidas, porque ambos desobedecieron la orden de Dios y las consecuencias las tenemos que pagar. Que Dios nos ayude y esta historia nos da mucha enseñanza y nos motiva a pensar. Cuando estés frente a una situación, cualquier sea la situación, mantente siempre del lado de Dios. Si tú cedes una vez, cederás siempre. Que Dios nos ayude mucho en esta noche.